Soy la doctora Silvana D'Angelo. Agradezco la invitación al comité organizador de este evento. Para mí es un placer estar acá en la UBA, dar una charla y traerle algunas de las cosas que realizamos en mi centro. La idea del día de hoy es, bueno, que ahí están las redes sociales si nos quieren seguir o hacer alguna pregunta después, es que veamos un poco algunas novedades y tratamientos complementarios en alopecias. Nosotros vemos claramente que la alopecia, lo más importante, digamos, es que tengamos en cuenta que estamos tratando con pacientes, que nos olvidemos que es algo estético simplemente, y que si bien no son dermatólogos, implica que por lo menos mínimamente hagan una buena historia clínica del paciente y un estudio, ¿sí? Un análisis de sangre, y evalúen qué tipo de alopecia les parece que tiene ese paciente, ¿sí? No es lo mismo un paciente de sexo femenino, de sexo masculino, una alopecia areata, una alopecia cronoandrogenética, una alopecia de tipo por déficit alimentario, una alopecia de tipo anémico, una alopecia por estrés. O sea, hay muchas causas de alopecia, entonces no es cuestión de que los tratamientos que veamos para alopecia se los pongamos todos iguales a todos los pacientes. Lo importante, yo creo que el éxito del tratamiento está en la mayoría de las patologías que realicemos. Primero, hacer un correcto diagnóstico. Y ahí ya tenemos seguramente el 60% del éxito de nuestro tratamiento. Si nos equivocamos en el diagnóstico, lo que fuera, en vez de una rueda dinámica, diagnosticamos una estática, se ve una celulitis flácida, diagnosticamos una celulitis compacta, y se ve, en vez de una alopecia cronoandrogenética, diagnosticamos una alopecia areata, claramente vamos a tener un problema desde un inicio. Y después el mejor tratamiento va a ser el mejor tratamiento que cada uno aprenda a hacer, ¿sí? Independientemente de que después salga el mejor láser del mundo y trate de combatirlo. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que es importante que sepamos que nadie nace sabiendo y que sí es fundamental que practiquemos. Los procedimientos, uno los puede escuchar, los puede leer, los puede ver, pero es importante la práctica, ¿sí? Entonces, la experiencia muchas veces va de la mano de la práctica y eso con los años se va transformando en prestigio. Entonces, es sumamente importante que lo poco que hagamos, lo hagamos y lo hagamos bien y vayamos sumando experiencias al punto de que después de 20 años de recibido, uno puede llegar a hacer, como hice yo la vez pasada, un curso de anatomía. O sea, la idea es que afiancemos los conocimientos y tengamos la práctica suficiente como para realizar ese procedimiento que hacemos. Y seguro va a ser exitoso. Entonces, la idea mía el día de hoy es presentarles, dentro de todos los procedimientos que hacemos en nuestro centro, hacemos mucho hincapié en el trabajo interdisciplinario, hacemos mucho hincapié en que el paciente, claramente el procedimiento que hagamos, ya sea para una alopecia, una arruga, si hagamos una toxina botulínica, hagamos un tratamiento para celulitis, adiposidad, lo que fuera, tratamos de que el paciente sea parte de nuestro equipo. O sea, en mi centro, bueno, yo como dermatóloga, pero después hay kinesiólogos, está un nutricionista que estoy tratando de que vaya al centro, pero igualmente le delegamos pacientes, hay un flebólogo, está la kinesióloga, dije, el comentólogo, o sea, es un trabajo interdisciplinario. La idea es esa, que el trabajo sea en equipo y que al paciente le brindemos la mayor cantidad de beneficios posibles, todos en conjunto. Dentro de los procedimientos que hoy en día realizamos para alopecia, una vez que realizamos el diagnóstico, es CO2, que es carboxiterapia. ¿Qué es la carboxiterapia? La carboxiterapia es un procedimiento que implica la inyección subcutánea en el paciente de un gas que es CO2, un gas que no es tóxico, ¿sí? Un gas que, si bien para ustedes dirán, pero no me está enseñando nada nuevo, porque se conoce hace muchísimos años, de hecho se usa mucho para lo que se hace celulitis, adiposidad y mejorar la parte circulatoria. Pero el advenimiento actual implica la utilización de este CO2 a nivel superficial. En vez de colocarlo profundo, ¿sí? Como serían las patologías de celulitis, de adiposidad localizada, donde lo que tengo que hacer es colocar la aguja bien perpendicular a la superficie de la piel del paciente y el nivel sería un nivel 2-3, o sea, un nivel celular subcutáneo, dermis profunda. En este caso, el gas tiene que colocarse bien paralelo a la superficie de la piel del paciente, por lo tanto el nivel va a ser epidérmico, dérmico, bien superficial, y el objetivo aquí va a ser el decolamiento de la epidermis y la dermis, con obviamente la injuria producción de colágeno como efecto final. Pero también por el efecto Bohr, que sabemos del CO2, lo que hace es, claramente, bueno, ya conocen el efecto Bohr, lo que hace es oxigenar el tejido por efecto contrario. El cerebro sensa de que le está poniendo a alguien CO2, y nosotros lo que inhalamos es oxígeno, rápidamente va al glóbulo rojo, deja el oxígeno en el tejido, por lo tanto tengo más oxígeno y me llevo al CO2. Nosotros lo que te vamos a colocar en una sesión
en alopecia es muy poco, en estrías también, en ojeras que voy a presentar mañana también es muy poca la cantidad, pero en celulitis, adiposidad localizada que colocamos a veces hasta 1500 cc, esa cantidad no es tóxica para nada y el organismo lo libera sin ningún problema porque llega a ser la misma cantidad que uno produce cuando hace actividad física, ¿sí? Así que quitémonos el miedo de que no es un gas tóxico y sobre todo al paciente. Después utilizamos también plasma rico, bueno, ya hablaron recién de plasma rico en plaqueta. Nosotros sí utilizamos ambos, utilizamos plasma rico y plasma pobre, ¿sí? La inyección del mismo, sacado obviamente de sangre venosa periférica, combinado o no con otro procedimiento que es el microneedle, ¿sí? La colocación, digamos, el plasma rico en plaqueta se puede realizar solo o después le podemos agregar el plus, ¿sí? De la bioestimulación con todo lo que sean micropunturas, que también ya hablaron bastante recién, que puede ser con varios elementos. Hoy en día está el Dermapen, están los Mesorollers, ¿sí? Los aparatos de Dermapen que están, yo tengo uno que es sin cable, inalámbrico, y con LEDs, sin LEDs, o sea, los beneficios que ya hablaron recién son muy buenos para estimular tejido, más el plus del plasma. Los hilos de PDO, que si bien se conocen mucho hoy en día para todo lo que sea PDO es polidioxanona, son hilos reabsorbibles, se utiliza mucho para todo lo que sea bioestimulación de tejido y tensión. Son dos grupos de hilos, están los que traccionan y están los que producen bioestimulación. En el caso de la alopecia, haríamos con ese objetivo, mejorar la parte circulatoria, ¿sí? Y bioestimular el tejido. Son unos hilos muy chiquititos, si ahora tengo tiempo les muestro el video. Masajes, más taping. ¿Por qué masaje más taping? Porque en realidad muchos de los casos de alopecia, que son sobre todo por estrés, logramos ver que las pacientes cuando tenían cierta contractura, y de hecho a veces muchas de las pacientes tenían rectificación cervical, hicimos placas, radiografías y estudios, eso producía una contracción no solo muscular a nivel del cuello, sino de la galia, lo cual eso implicaba una inmovilidad de paciente. Esto es móvil, ¿no? Tenemos que esto es móvil. Esto es móvil en la mayoría de las personas. Bueno, esos pacientes tenían una contractura de la galia, lo cual le impedía la movilidad, por lo tanto, un bulbo piloso anóxico, por lo tanto, eso llevaba a mayor caída del pelo. Entonces, logramos con masajes relajantes, descontracturantes, más taping, que es una técnica que realiza la kinesióloga en el centro, donde se colocan unas bandas, como si fueran bandas con elasticidad, que como si fuera una curita con pegamento de un lado, pero es una tela muy permeable, la gente se puede bañar y se lo deja colocado y es como que el efecto de lo que hizo la kinesióloga permite que siga manteniéndose en el paciente 3, 4, 5, 7 días. Ella va a estar en el Congreso de Linfología hablando mucho de taping, de hecho viene el creador de la técnica, si a alguien le interesa, que fue el congreso que invitó recién la colega anteriormente. Después tenemos mesoterapia, que ya bien conocía la mesoterapia capilar. Lo bueno, sí, de la mesoterapia capilar es que, como todos ya saben, la mesoterapia es una forma de hacer llegar medicamento a la zona donde tenemos el problema. O sea, en vez de tomar vía oral el medicamento, que pasa por toda la vía del organismo, localmente ponemos lo que necesitamos. Y ponemos vasculotrópicos, ponemos aminoácidos, colocamos, ya sea, dependiendo del tipo de alopecia, puede ser una areata, que vamos a implicar sobre todo el tema de los corticoides. En una alopecia de tipo cronandrogenético finasteride podemos colocar minoxidil. Y lo último que estamos haciendo con muchos estudios y buenos resultados es la utilización de la droga Bimatopros. Ese es un medicamento que se venía utilizando, de hecho se utiliza hace muchos años en el glaucoma, pero se descubrió que, por casualidad como toda medicina, que servía para que crezcan las pestañas. Entonces salió un medicamento que se coloca en las pestañas, hay una marca reconocida, bueno, que lo colocan, crecían las pestañas, tenían más grosor, más color, y el paciente lograba, digamos, que su hipotricosis sea, mejore considerablemente. Bueno, esa misma medicación, Bimatopros, al 0,03%, salió ahora para utilizar en mesoterapia. Estamos teniendo muy buenos resultados, sobre todo en la alopecia de tipo areata, que es bastante de resolver, y en la alopecia de tipo por estrés o déficit alimentario. Obviamente esto lo vamos a complementar, como ya dije, con microneedle, que puede ser solo seco la terapia de microneedle, por bioestimulación solo por la puntura e injuria ya me produce un beneficio importante, pero eso le podemos agregar el plus de algún medicamento, el mismo medicamento para mesoterapia, obviamente tiene que ser estéril, colocado previamente y después roleamos, ya sea con Mesoroller, con Dermapen o el equipo que ustedes tengan. Por supuesto, el apoyo domiciliario, ¿sí? Va a ser fundamental, como les dije, la alimentación, todo lo que implica antioxidantes en nuestro paciente, ¿sí? Le vamos a dar colágeno, nosotros estamos utilizando mucho los colágenos, mañana
voy a dar una charla de colágeno, que tiene que tener ciertas características, que tiene que estar acompañada de vitamina C. Me enseñó mi amiga, la doctora Leinado, porque es como si no pusiéramos los ladrillos sin el cemento. Entonces, la idea es que uno complemente con todo lo que necesite el paciente. Obviamente un shampoo que puede tener productos para anticaída nada más, pero si es una alopecia areata va a tener productos más bien de tipo corticoides. Si el paciente tiene psoriasis, vamos a ir viendo, depende el tipo de alopecia. Volvemos al inicio, tengo que hacer un buen diagnóstico. Y también es muy importante en la mayoría de las alopecias que complementemos con algún champú con ketoconazol. ¿Por qué? El ketoconazol, los dermatólogos sabemos bien que sirve como antifúngico. Perfecto. Pero no solo eso, sino que mejora también la estimulación del pelo y la oxigenación, ¿sí? Sabemos que si hay esas pequeñas costritas de caspa que le llama a todo el mundo, o dermatitis, ¿cómo se llama? Dermatitis seborreica, hace que a nivel capilar se tape el poro y no pueda respirar el pelo. Entonces, muchas veces los pacientes es fundamental, aparte de un shampoo anticaída, un shampoo antiseborreico. Después, comprimidos, que también va a depender de qué tipo de alopecia, si le voy a dar un finasteride vía oral, que si el paciente tiene miedo, igual es un porcentaje muy bajo. El paciente de sexo masculino también se está dando en mujeres, tiene miedo al efecto adverso, es totalmente reversible, ni bien lo deja tomar, pero se lo puede colocar en ese caso si no mesoterapia, también viene para realizarlo, o simplemente hacemos comprimidos con biotina, pantenol, algún aminoácido. Lociones van a hacer exactamente lo mismo, complementando esto con algún estimulante, dependiendo del tipo de alopecia, puede ser minoxidil o algún aminoácido. Y por supuesto, todo esto va a estar conjuntamente ayudado con la vida o el estilo de vida saludable, que la idea es que el paciente lo cambie para que tenga una idea de que no es hacer una dieta específica para esto que está haciendo, sino que cambie ya el estilo de vida para siempre y para todas sus patologías o para todo su envejecimiento en general. A ver si me andan los videos. La idea es mostrarles un poquito cómo trabajamos en el centro. Esta sería, bueno, acá, anda, buenísimo. Esto sería cuando estoy haciendo una alopecia areata, carboxiterapia. No tengo agua. Ok, me vas a copiar tu agua. Te tomaste todo el agua y yo ahora como sigo hablando. Bueno, ven que la inyección es, a diferencia de las patologías corporales profundas, esto es bien superficial. ¿Sí? Pequeñas punturas y pequeña cantidad. ¿Sí? En alopecia lo que se va haciendo es pequeñas punturas con muy pequeña cantidad del producto que se va colocando por puntura, como mucho 5 cc. Esto es mesoterapia, también lo mostró la colega. Yo cuando la estaba viendo decía, ¿ahora qué digo yo? Ya me mostró todo. En realidad, se está haciendo para, como distractor o anestésico vibratil, este equipo que ahora está muy de moda y que bueno, está bueno porque hace que el paciente distraiga un poco y la vibración no le moleste tanto lo que uno está haciendo de puntura, así que se puede realizar. Esta es una de las terapias de microneedle con mesorroller, pero en realidad la pueden hacer ustedes con mesopen, dermapen, el equipo que tengan ustedes, ¿sí? La idea, vuelvo a repetir, es la micropuntura que genera injuria y la injuria genera colágeno y bioestimulación. Esto es el plasma rico y plasma pobre. Yo la verdad lo que hago es mezclar ambos, ¿sí? Plasma rico y plasma pobre, yo lo activo también. Con calcio no dejo que se active solo, y bueno, hay gente que lo activa con luces LED, pero bueno, eso es también un poco variable hoy en día, hay muchas. Esta es la colocación de hilos, ven que son muy chiquititos, no sé si me vieron cuando mostré ahí, son 30G, ¿sí? Y miden 12 milímetros, son de los hilos que hay de PDO en este momento en el mercado, son los más pequeñitos que hay, entonces los utilizo para periocular, para peribucal y para capilar, estamos utilizando como bioestimulación y generación de neovascularización en esa zona. Este es el masaje. Fíjense la movilización que se realiza no solo en los músculos de la zona del cuello, sino también toda la galia, que vuelvo a repetir es fundamental y nos está dando mucho beneficio en aquellos pacientes que no estaban respondiendo bien al resto de la terapéutica y vimos que por estrés o contracturas estaba justamente eso debilitando el crecimiento del folículo piloso y por lo tanto del pelo. Y después acá, una vez que termina el masaje, lo que hace es colocar el taping, como ella lo sabe hacer, ahí sí, ya que quieren, les paso después el contacto de la quina que trabaja conmigo, pues bueno, obviamente lo aceita, pero está muy bueno porque el efecto del masaje hace que dure más tiempo y el paciente se lo deja colocado 3, 4, 5, 7 días.
Y esto es, también, esto es los hilos de PDO también, pero en la zona que vieron que muchas veces que el paciente no se le cae el pelo, pero tiene ciertas como entradas, ¿sí? Y ahí se colocan para bioestimulación, sabiendo que obviamente los hilos, sobre todo los de monofilamento, pues son de monofilamento, por eso usan bioestimulación, en la punta es donde tienen la mayor cantidad de material y por eso hacen la estimulación. Bueno, acá tenemos solamente algunos casos para que ustedes vean de antes y después con los protocolos que hicimos. ¿Sí? Paciente de sexo femenino de 52 años, hicimos 2 sesiones de plasma rico en plaquetas con microneedle. O sea, nosotros le usamos el plus de la bioestimulación con microneedle, que en este caso hicimos el dermapen porque en vez del mesorroide ahora tenemos el dermapen, pero es lo mismo. Después hicimos 12 sesiones de mesoterapia con carboxiterapia. La única contra de la carboxiterapia es que hay que hacerlo seguido. Eso sí, o sea, la carboxiterapia, si no se consigue en el paciente que venga una vez por semana mínimo, y si viene 2 mejor, la verdad que el estímulo se corta. La idea de la mesoterapia es por lo menos las 6 sesiones primeras, hacerlas una vez por semana. Y como se puede hacer junto con la carboxi, la mesoterapia, perdón, hacemos las dos cosas en la misma sesión. Y si llevo una sola sesión de hilos de PDO de 32, 12 milímetros. Esta es una alopecia de tipo A, la anterior era una alopecia de tipo déficit alimentario con cierto dejo androgenética, porque si bien era una mujer, la paciente tenía antecedentes y los estudios habían dado cierto déficit hormonal. Esta sí es una alopecia areata, pero avanzada, tenía muchas placas, tenía 4 de este lado y tenía 2 o 3 del otro lado contralateral, y fuimos con 32, bastante, pero bueno, nos llevó casi todo un año, 32 sesiones de mesoterapia, carboxiterapia, más 2 sesiones de plasma rico y pobre, más 6 de masaje con taping, y logramos, fíjense, una recuperación total. No tengo la última foto, pero bueno, fíjense que es bastante difícil de recuperar pacientes con alopecia areata, y sin embargo, con el tratamiento constante, la ayuda del paciente, donde nosotros, vuelvo a repetir, tratamos de que el paciente inculcarle que es parte de nuestro equipo. O sea, acá vamos a lograr el tratamiento si vos, que sos parte del equipo, la kinesióloga, la dermatóloga, el fleólogo, lo que fuera, y vos sos parte del equipo. Entonces tenés que hacer todo el apoyo domiciliario, la alimentación, la calidad de vida. Si estamos de acuerdo, vamos a ir para adelante. Que vengas acá y que solo en el centro tratemos de hacer tratamiento y vos después no haces nada de lo que se te indica, no va a funcionar. Esta paciente era por anemia, ¿sí? Teníamos 18 sesiones de mesoterapia con carboxiterapia, una de plasma rico acompañada de microneedle en la misma sesión. Bueno, claramente la idea en realidad es, si uno no sabe algo, por lo menos no lo haga. Si uno no sabe cómo resolverlo, primo uno no sé, eso nos enseñaban ya en medicina. Que el saber no ocupa lugar, o sea que no importa la edad, ni el tiempo, ni la experiencia, ni el prestigio que tengamos, lo importante es seguir estudiando. Aprender de los errores, yo creo que hoy en día aprendo más de mis errores que de mis aciertos, siempre lo digo. Compartir lo aprendido, no hay que ser egoísta, sino todo lo contrario, tener la humildad de los grandes. Buscar resultados, que si uno busca resultados distintos, no hay que hacer siempre lo mismo, entonces hay que buscar siempre constantemente cambiar, más aún si no da resultado lo que estamos haciendo, y que recuerden que la mente es como un paracaídas, solo funciona si está abierta. Todas las herramientas que les mostré antes de tratamiento, se dan de cuenta que sería como ustedes tuvieran una caja de herramientas, y la mejor, ¿cuál va a ser? La que ustedes mejor aprendan a hacer, la que mejor aprendan a manejar, y adaptado al diagnóstico previo. Es fundamental que esté bien hecho el diagnóstico del paciente. Los mejores resultados combinando tratamientos, por supuesto, tienen que ser de tipo personalizados y adaptados a cada paciente. Y esta me pareció genial, por eso la puse nada más, porque esto habla de que uno tiene que hacer el tratamiento realmente personalizado. ¿Qué quería el paciente? Que le disimulen la verruga. Y bueno, si no la podemos sacar, por lo menos le hacemos un tatuaje que haga que la verruga luzca mejor. Bueno, muchas gracias por su atención. Los invito al posgrado de estética integral que se realiza en la ciudad de Corrientes. Si bien yo hace 20 años vivo acá, soy de allá, todos los meses me voy a dar charlas hace 17 años. Bueno, mi Instagram, por lo que necesiten. Muchas gracias de nuevo. Soy cirujana plástica, con mucho orgullo de acá, de la Universidad de Buenos Aires. Voy a hablarles hoy de HIFU, que me parece una excelente opción para el tratamiento del rejuvenecimiento facial no quirúrgico. ¿Qué significa HIFU o HIFU? Bueno, viene de las siglas
americanas, ¿no? Está en inglés. High Intensity Focused Ultrasound. Esto es lo que significa HIFU. Es una técnica que no es nueva, digamos, se está utilizando en lo que son tratamientos clínicos desde hace ya mucho tiempo. Se remonta a los años de 1950 en Estados Unidos, donde lo empezaron a utilizar los hermanos de estos Fry en cerebros de animales. Sí, ahí vamos a ver la historia del HIFU, ¿no? Se empezó a utilizar con fines médicos, clínicos, sobre todo en urología, en lo que tiene que ver con el cáncer de próstata. Como es un ultrasonido focalizado, va a ir justamente al lugar donde tiene la lesión, por ejemplo, en tipos de cáncer, ¿no? Después ya en Europa, los franceses en el año 2002 fabrican un equipo ya con fines estéticos para lograr lipólisis y tratamiento para celulitis. En el 2008, en Estados Unidos, se comienza ya la fabricación del HIFU para producir un efecto tensor en la cara. Quiere decir que no es una tecnología nueva, si bien es cierto, últimamente está muy de moda. Es un equipo que ha ido evolucionando a través de los años, desde algo clínico, médico, para hoy estar al alcance de lo que es la estética. Bueno, esto ya les había contado, el tratamiento no invasivo en tumores, ¿no? Destruye las células cancerosas sin dañar el tejido sano. Justamente porque al ser focalizado y a ir directamente hacia la lesión, logra este resultado. Y en estética, bueno, disminución de arrugas y otras cosas que vamos a ir profundizando en la charla. Bueno, entonces, ¿qué hace el HIFU? Bueno, ultrasonido de altísima densidad, vale recalcar que es de uso médico, ¿sí? Para mejores resultados siempre mejor que esté usado por un profesional médico, sobre todo también cuando usamos en la cara. Luego vamos a hablar del por qué. Concentra su energía en un solo punto. Esto es súper importante cuando hablamos de HIFU. Al concentrar la energía en un solo punto, logramos el efecto. Genera un efecto de lupa, no afecta los tejidos superficiales ni la dermis, o sea, en la dermis no vamos a encontrar ninguna lesión, va directamente el disparo a la profundidad del rostro, en este caso que estoy hablando. Es un tratamiento no invasivo y no requiere recuperación. Bueno, acá más o menos es lo que les estaba contando. Este es un cabezal de cualquiera de las máquinas que hoy en día están a la venta de HIFU. Y el disparo va a llegar a la capa más profunda, ¿sí? No ni a epidermis, ni a dermis, ni al tejido subcutáneo, sino, si hablamos del rostro, al tejido, al ESMAS, ¿no? El sistema músculo-aponeurótico superficial, que es el que está cubriendo el tejido celular subcutáneo, con lo cual reestructuramos todo el sostén del rostro. Por eso la comparación con el lifting, ¿no? Que en cirugía nosotros lo que vamos a trabajar es justamente la elevación y acomodamiento del ESMAS, el sistema músculo-aponeurótico. El HIFU, al trabajar justamente en esta zona, nos va a dar esa comodidad de poder trabajar en el mismo lugar sin que sea algo invasivo. El mecanismo de acción del HIFU, o HIFU, como lo queramos decir, la temperatura asciende a rangos de entre 60 y 70 grados centígrados, ¿sí? Esto activa una cascada de mediadores biológicos que van a producir la estimulación del fibroblasto, reestructurando todo el tejido. Aumento de la vascularización, esto es inmediato, se ve en el momento de la aplicación del HIFU, remodelando la arquitectura de la zona que estemos tratando, ¿no? Esto produce colágeno, como ya sabemos, toda la cascada mediada por
la activación de los fibroblastos. Vamos a producir elastina, reticulina, dando como resultado el aumento en la turgencia de la piel por el aumento de la matriz extracelular. Tiene un efecto inmediato en la remodelación de todo el contorno facial que estamos refiriéndonos. Obviamente también se puede usar el HIFU en el cuerpo, ¿no? Sirve para reducción de medidas y para también lograr tensión y levantar zonas que tengamos flacidez, como en brazos, en la parte interna de los muslos, en todas las zonas del cuerpo donde se quiera levantar y tener un efecto lifting. Acá el gráfico más ampliado para que lo veamos más claramente, la acción del HIFU. Después vamos a hablar de los cartuchos y los niveles a donde van llegando, pero lo importante que nos concentremos es que el HIFU va a venir en forma focalizada, logrando llegar hasta el SMAS, el sistema musculoponeurótico superficial, en lo que es rostro. Entonces, desde ahí empieza la reestructuración de todos los músculos y los tejidos de sostén de la cara. Ningún otro aparato tiene la función del HIFU de llegar hasta este nivel. La vibración mecánica que produce choques moleculares que van generando este calor. Estoy explicando un poquito más profundamente el mecanismo de acción para que nos quede un poquito más claro. Mucha temperatura, la paciente puede sentir un poco de calor en el momento de la aplicación, sin embargo no hay alguna molestia ligera porque no se está trabajando sobre la epidermis, sino está yendo el disparo directamente al fondo del tejido. El sistema HIFU hace una desnaturalización que es reversible. Es posible reestructurar las proteínas de manera selectiva, provocando resonancia exclusivamente a los tejidos que estemos tratando, con lo cual no se producirá ningún daño ni riesgo a los tejidos adyacentes. Esto se llama reestructuración proteica, ¿sí? La desnaturalización que produce la proteína que lleva la cascada de producción de fibroblastos, colágeno y elastina y toda la cascada que ya conocemos para el rejuvenecimiento. En resumen, vamos a tener la reestructuración proteica. Como un efecto secundario se estimulan los fibroblastos para que sinteticen nuevas proteínas, que es justamente lo que siempre estamos buscando cuando hablamos de rejuvenecimiento. Entonces vamos a tener un aumento del colágeno, un aumento de la elastina, aumento de la reticulina y aumento en la matriz extracelular con el ácido hialurónico. O sea que tenemos una activación integral de la piel. Vamos a tener que todos los estratos van a ser modificados de forma colateral. Esto es lo que más o menos todas las pantallas de los equipos de HIFU nos muestran. Acá tenemos el estereosonográfico de cómo se está dando el disparo. Seguramente muchos de acá ya lo utilizan y otros no, por eso la foto para los que por ahí no han tenido contacto todavía. Estos son los rangos de milímetros de los cartuchos. 1.5, 3, 3.0, 4.5. Estos son los que usamos en rostro, los demás son para el cuerpo, ¿no? Esto tiene que ver con el espesor de la piel. Entonces, el cartucho 1.5 va a ser usado en la zona de frente, periocular. Vamos a usar también en mentón y toda la rama mandibular, donde la piel es más fina, ¿sí? Con 1.5 logramos llegar hasta el fondo de la piel. Obviamente va a depender del caso de cada paciente. Vamos a utilizar uno u otro cartucho dependiendo también del estado de la piel del paciente. Es muy importante si una persona tiene mucha papada o la cara
gordita, que vamos a tener que utilizar a lo mejor el cartucho que es para la papada en el rostro. Igualmente, si la paciente es muy delgada, vamos a tener que usar el cabezal de 1.5 a lo mejor para el rostro completo. O sea, quiero decir que esto es individualizado y según el criterio médico, según cada paciente. Acá están las áreas que vamos a trabajar, ¿no? El área de la papada, que es muy solicitada en los centros de estética, donde se logra con un buen trabajo acá disminuir completamente, porque además el HIFU va a hacer una reducción del tejido adiposo. Muchas colegas y yo también suelo hacer una delimitación de las partes peligrosas del rostro y estas líneas para guiarnos en la aplicación de los disparos. Ya que estamos acá, les voy contando un poco. El disparo, lo ideal es que sea cada 1,5 milímetros a 2. Siguiendo esta línea, lo que se recomienda es 2 veces, pasar 2 veces por cada zona. Los cabezales, como les indiqué, se van intercambiando y yo personalmente tengo mejor resultado cuando utilizo varios cabezales, por ejemplo 1.5 y el 3 en todo el rostro, dependiendo, como les digo, también del espesor del tejido adiposo que tenga la paciente. Pero bueno, estas son las áreas, acordémonos de no pasar en las sienes, en la emergencia del facial, y en zona de la comisura por la emergencia del mentoniano, que acá se hace más superficial y la rama del nervio la podemos tocar y puede haber alguna parestesia. La realidad es que si es que pasa, suele durar pocos días y no es nada grave, digamos, pero bueno, siempre me marco la zona para, por ahí, en el momento que uno está realizando el tratamiento, no olvidarse y no pasarnos estas zonas. Acá les muestro cómo vienen los cartuchos son intercambiables, el cabezal es uno solo y se van cambiando de acuerdo al área donde vamos a trabajar. Cartuchos corporales, cartuchos faciales, zona de frente, de mejillas, de papada y tenemos 4 para la cara y 3 corporales generalmente. Bueno, acá más o menos les muestro la marcación. Esto es simplemente para una guía, saber que uno va muy lentamente pasando el cabezal, milímetro a milímetro, para tener un buen resultado. La realidad es que si lo pasamos a muy largo trazo o dando muy pocos disparos, no se va a ver el resultado como deseamos. El HIFU, siempre que sea de alguna buena marca, digamos, es un equipo altamente recomendable. Entonces, darle un buen uso y un buen tratamiento a la paciente con la cantidad de disparos necesarios, ir y venir, usar todos los cabezales que se dispongan según el espesor de la piel de la paciente y del grosor del tejido celular subcutáneo, es muy importante para un buen resultado. Las zonas peligrosas les habíamos hablado, las sienes no, y la zona las comisuras, ¿sí? Obviamente no pasamos tampoco en cuello en lo que es glándula tiroides ni grandes vasos. Acá un cuadro para mostrar la diferencia que tenemos con otros tratamientos y el nivel a donde van llegando cada uno. Si bien es cierto, el HIFU puede estar tranquilamente combinado con los demás, si una paciente se viene a hacer HIFU, no hay razón por la que no le podamos dar, por ejemplo, una radiofrecuencia como para que venga al control, ¿no? Como para poder seguir viendo su mejoría, que la vamos a tener hasta los 2 o 3 meses, generalmente hasta los 3 meses y muchas hasta los 6 meses.
que va a seguir mejorando y estructurando la piel. Entonces, se le puede ofrecer una radiofrecuencia cada mes y ir tratando otras áreas de la piel. Acá vemos que el láser, por ejemplo, llega a un milímetro, 1,5 milímetros. La radiofrecuencia llega un poco más. Y bueno, en la cirugía, obviamente, nosotros llegamos al mismo nivel que el HIFU, ¿no? Al tejido, al sistema musculoponeurótico, pero de una manera invasiva. Todos estos se pueden combinar para un mejor tratamiento en la totalidad de la piel y de todas las capas de la paciente. Bueno, esto para recordar un poco y mostrarles lo que hacemos cuando hacemos un lifting, ¿no? Un lifting quirúrgico, el levantamiento de la piel y la profundización del corte hasta llegar a la capa del tejido musculoponeurótico, que es el sistema de sostén del rostro. La incisión alta, generalmente hacia arriba del pabellón auricular, en la línea anterior, y generalmente hacia atrás y hacia adentro de la oreja, una gran incisión, ¿no? Entonces tenemos una gran incisión, algo invasivo. La paciente o el paciente se somete al riesgo que significa una anestesia y todo lo que implica un quirófano. Yo como cirujana obviamente que me encanta operar, pero por ejemplo hay pacientes que a lo mejor son de avanzada edad y pueden tener riesgos al tener una cirugía en un quirófano, ¿no? Riesgo cardiológico o otro tipo de riesgos con la edad. Entonces el HIFU es una gran alternativa para aquellos pacientes que quieren rejuvenecer de una manera no invasiva, completamente inocua, con resultados desde la primera sesión. El lifting no deja de ser un procedimiento quirúrgico invasivo que va a modificar su estilo de vida, 15 días seguramente de recuperación y luego bueno, todo lo que conlleva los hematomas, etc. Bueno, estos son fotos de una paciente que, de un lifting. Siempre vamos a tener la cicatriz, un muy buen resultado, mucho rejuvenecimiento, reposicionamiento de los músculos. Pero bueno, estos casos son de lifting, de mejora a nivel del párpado, a nivel palpebral. Podemos trabajar muy bien zonas del cuerpo. Por ejemplo, hay pacientes jóvenes que por ahí no necesitan una sesión completa de HIFU, ¿no? Gente de 30 años en adelante se lo puede hacer. Pero por ahí hay flacidez ya en párpado que se puede mejorar muchísimo trabajando la zona. Lo que yo hago es levantar la piel del párpado y trabajar sobre hueso, sobre reborde orbitario. Ahí no hay ningún problema, obviamente no se puede tocar el globo ocular, pero levantando con esta maniobra se puede lograr muy buenos resultados. Bueno, mucha reducción de grasa empapada y también en las primeras sesiones se ve muchísima mejoría en los tejidos, por esto que hablamos del aumento en la matriz extracelular con producción de ácido hialurónico, tan importante. Lo vamos a recomendar en cualquier persona de más de 30 años que ya presente flacidez o simplemente si quiere evitar llegar al envejecimiento ya que a lo mejor en algún momento puede llegar a una cirugía, ¿no? Como preventivo, o en áreas, tratar algunas áreas, papada, sesiones por ejemplo de papada, sesiones de periocular o rostro completo. Todas las personas candidatas al lifting quirúrgico, ¿no? Darles esta opción, recomendarles que pueden tener un excelente resultado con el HIFU, sin pasar por quirófano, con todo lo que conlleva. Además, yo lo uso mucho en pacientes. Ahí está la paciente que prefiere la cirugía, obviamente, ¿no? Por más que uno le dé la opción, está el paciente que dice, no, yo me quiero operar y ya está, y sé que me va a durar más, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo uso mucho también como
coadyuvante del resultado del lifting. Entonces el paciente viene cada año y va alargando su estado de piel con el HIFU una vez al año, prolongando los resultados, obviamente, del lifting. 1 minuto, doctora. Ay, bueno, pensé que me iba a sobrar, miren. Bueno, rapidito entonces, la duración del tratamiento depende de la zona. Generalmente cuando hacemos el tratamiento en pacientes que tienen mucho envejecimiento no va a durar menos de 60 minutos, como les digo, haciéndolo bien. Si queremos un buen resultado, vamos a tener que estar hora y media pasando el HIFU. 700 disparos es lo promedio aconsejable en todas las casas donde tienen este equipo. Depende de la paciente y el nivel, como ya les dije. Enseguida vuelve a su vida normal, la persona tiene que tener enrojecimiento de la piel, o sea, no puede no tener nada porque realmente no hemos logrado la inflamación necesaria. La cantidad de sesiones depende también de la paciente, lo vamos a ir viendo, pacientes jóvenes una vez al año y van a mantener un buen resultado. Pacientes con la piel más fotoenvejecida seguramente la vamos a llamar yo les llamo 6 meses, ¿por qué? Porque vamos a tener todavía trabajo del colágeno y no está bueno hacer la sesión antes de eso para no dañar el proceso, ¿sí? Hay que tener paciencia y esperar mínimo 3 a 6 meses. Contraindicaciones, la verdad que son pocas, heridas, obviamente la piel que esté con herida con alguna zona abierta no la vamos a poder pasar, personas con marcapasos, trastornos hemorrágicos. Esto de los implantes es importante, la persona cuando tiene el implante le va a causar un poquito más de molestia el disparo, generalmente depende del umbral del dolor la molestia, pero hay que ponerle yo les pongo un poquito de gasa y aíslo la zona y con eso es suficiente. Hay que preguntar si tienen rellenos faciales, que esto hay que hacerlo alejado de las zonas donde los tengan porque vamos a producir mucho calor y eso puede dar alguna reacción inflamatoria que no podemos saber si la persona no nos cuenta si tiene silicona o hialurónico. Ventajas, todas las que hablamos. Vamos a lograr esto siempre cuando mayor fotoenvejecimiento tengamos, mayor es el resultado desde la primera sesión, visible, la paciente se va súper contenta con el resultado de verse que enseguida ha minimizado los ciclos. ¿Dónde? Ya hablamos, cara, papaya, cuello, abdomen, glúteos, cualquier zona que queramos levantar y hacer un efecto lifting y aumentar la turgencia y la calidad de la piel. Efectos secundarios estos que tienen que haber. Puede haber un hormigueo normal, por ahí si tocamos algún nervio. Las parestesias se van en unos días, no pasa nada, no se asusta si llegan a tocar algún nervio porque es reversible. Y bueno, como conclusión, es una excelente estrategia terapéutica para el rejuvenecimiento completo e integral del rostro. Presenta múltiples ventajas al ser no invasivo, reconocido mundialmente ya como un tratamiento excelente, no solamente para los tumores, sino ya en la parte estética. Nivel muy bajo de toxicidad, es focalizado, va a ir a trabajar en eso. Trabaja todas las capas de la piel por este efecto que les conté de la forma secundaria y si trabajamos con todos los cabezales vamos a tener mejoría en dermis, en tejido celular subcutáneo con la reducción del tejido y más abajo en el SMAS con la reestructuración de los tejidos profundamente para levantar la piel. Hacer el tratamiento, hacer valer ese tratamiento lo pongo también como una conclusión en cuanto a que no desvirtuemos el uso del HIFU como lo vemos en las redes o como lo vemos que todo el mundo lo está promocionando. Realmente es un excelente equipo, tiene que ver con el profesional que lo realice. En Europa un tratamiento con HIFU sale más de 500-600 euros, solamente el rostro, así que con un muy buen equipo y un buen profesional a cargo podemos lograr efectos maravillosos en un paciente con inquietudes sobre un lifting o un rejuvenecimiento. Bueno, muchas gracias por su atención.
para los que no tuvieron nunca un contacto con el ozono, es presentarles una nueva técnica, ya que en estética tratamos, tanto en estética como en pH, de cada vez tener nuevas cosas, y la gente nos pide, y los pacientes, y queremos evolucionar más, y así como el seno es algo bastante nuevo para nosotros ahora, el ozono también se puede aplicar en dermatología, en estética y en anti-age, muy bien aplicado. Es muy viejo como producto, pero digamos que tiene sus mayores logros en lo que tiene que ver con la analgesia, con la dermatología, ¿no? Pero la aplicación estética es muy interesante. Así que mi idea era brindarles una nueva herramienta, básicamente, para lograr mejores resultados estéticos, para tratar complicaciones también postquirúrgicas. Yo trabajo con cirujanos plásticos y muchas veces preparo a los pacientes previos o les soluciono algunos problemas posteriores a la cirugía con el ozono, para tratar patologías dermatológicas, y también lo podemos usar en tratamientos anti-age. Para que sepan, digamos, la ozonoterapia es la aplicación de una mezcla de oxígeno-ozono para poder reparar un tejido o mejorar un tejido, ¿sí? Lo que nosotros vamos a obtener del reactor de ozono es una mezcla, 99,5% de oxígeno, 0,5% de ozono. Con ese porcentaje es con el de ozono, que es con el que nosotros logramos la mayor cantidad de todas las acciones benéficas que tenemos con este gas. Para tener una idea química de lo que estamos hablando, el peróxido de oxígeno, el ozono, viene del griego sein, ¿sí? Que es oler, porque cuando lo descubre un médico trabajando con máquinas electroestáticas, y él sentía un olor particular cuando trabajaba con esas máquinas, y era el olor de la producción del ozono con el aire ambiental. Por ende, por eso él le pone el nombre de osein. Es un gas, como todo gas, es extremadamente rápido, ¿sí? Tiene las características de cualquier gas, por ende difunde muy fácilmente cuando nosotros lo inyectamos. Es peróxido de oxígeno, es oxígeno 3. La estabilidad es baja y su velocidad de descomposición depende de la temperatura y de la presión. Cuanto más temperatura, más rápido se descompone. No se puede envasar, ¿sí? Nosotros lo tenemos que formar con un reactor y aplicar, inyectar. La única manera que tenemos de sostener ozono por mucho tiempo es haciendo ozonólisis con grasa, con ácidos grasos, con aceites, específicamente el aceite de coco y el aceite de oliva. Es la única manera que podemos sostenerlo 2 años en el producto. Después no hay forma de sostener el ozono, ¿sí? En más o menos media hora aproximadamente a temperatura ambiente se descompone. Es un gas soluble en agua, 10 veces más soluble que el oxígeno diatómico, y es más denso que el aire, e incoloro. Básicamente, estas características nos sirven en el caso del agua porque para cuando nosotros queremos trabajar la piel y gasificar, por ejemplo, un miembro con ozono, por ejemplo, con una psoriasis, básicamente nosotros mojamos el miembro, le ponemos agua para que el ozono pueda adherirse fácilmente. Y esta característica es interesante porque cuando nosotros sacamos el ozono del equipo, tomamos el ozono, cargamos la jeringa, la ponemos de pie y el ozono no sale de la jeringa. Entonces muchas veces la gente se asusta porque dice, ¿para qué me estás poniendo? Y me cobras por esto. O sea, parece que fuera aire, pero no es aire lo que tenemos en el producto, en la jeringa, ¿sí? Es una droga en estado gaseoso, ¿sí? Este cuadro nos da una idea de todas las acciones que tenemos y que podemos lograr con la ozonoterapia. Básicamente mantiene el equilibrio redox celular, tiene un gran poder herbicida, tiene un poder oxidante muy importante, está por debajo del cloro. Es un gran modulador inmunológico, por ende lo usamos muchísimo para todas las enfermedades que vienen a un desequilibrio inmunológico. Gran analgésico y antiinflamatorio. Esto es su base para todo lo que es tratamientos de reparación y de mejoría dermatológica, hernias de disco, lesiones leucociatálicas. Es un gran regulador metabólico y también incrementa el metabolismo del oxígeno, es un gran oxigenante. ¿Cómo hace sus acciones? Ingresa al organismo y genera una reacción que se llama ozonólisis,
con los hidratos de carbono, las grasas y los lípidos, y forma segundos mensajeros, ¿sí? El ozono actúa no por el ozono en sí, porque cuando ingresa el organismo el ozono se divide en oxígeno y en oxígeno monoatómico, y genera sus reacciones con los hidratos de carbono, con los hidratos y con los lípidos, forman los mensajeros, ¿sí? Los ceros son los de fase temprana, y a través de estos radicales libres va a generar sus acciones. En los glóbulos rojos aumenta el transporte de oxígeno a los tejidos, mejora la reología, los leucocitos aumentan la liberación de citoquinas inmunitarias, en las plaquetas aumenta la liberación de factores de crecimiento. Yo activo el plasma rico con ozono, por ejemplo, que tiene mucha mejor activación que con clorofiltros. Y en fase tardía tenemos, por ejemplo, regula el óxido nítrico vascular, aumenta la producción de lo que llaman glóbulos rojos superdotados, que son glóbulos rojos que ceden, o sea, pueden transportar más oxígeno por parte de la hemoglobina y pueden cederlo más rápido a los tejidos. Liberación de células madres y estimula la síntesis de enzimas antioxidantes y la liberación de enzimas antioxidantes. Es un estrés, es un estrés oxidativo controlado, ¿sí? Tampoco podemos poner todos los días a un paciente en un suelo ozonizado porque lo vamos a oxidar, ¿sí? Pero controladamente lo que hacemos es estimular toda la red antioxidante propia. Hay que pensar que el ozono, y esto es importante pensarlo, es un proceso de transducción de señales, ¿sí? Y va a trabajar a través de una cascada de señalización a los segundos mensajeros. O sea, es como si yo gatillo al organismo para que pueda repararse, para que pueda estimularse. ¿Para qué lo usamos en estética? Es un elemento que no tiene riesgos, es versátil, se puede aplicar en bastantes patologías, tiene bajo costo, ¿sí? Y lo podemos trabajar para adiposidad localizada, podemos trabajar porque hace lipólisis, podemos trabajarlo en la PF, por supuesto, porque es un gran oxigenante y aumenta la microcirculación. En estrías, es blanqueador también, por eso también se usa en lesiones hiperpigmentadas. Secuelas de quemaduras, cicatrices hipertróficas esqueloides, envejecimiento, ojeras violáceas, es con lo que mejor se beneficia. Para dermatología lo podemos trabajar en acné, alopecia, psoriasis, dermatitis seborreica, erisipela, o sea, tenemos muchas formas de aplicarlo y por las acciones químicas que produce tenemos muchos beneficios. En anti-age lo usamos para revitalización, ya sea en deportistas de alto rendimiento, en pacientes con alguna patología como síndrome de fatiga crónica, como hablaba hoy Florencia, ¿no? Con la alteración que tienen las fibromialgias también, con la producción de ATP. El ozono entra en activa todos los mecanismos biológicos, químicos de producción de ATP del organismo. Activa el ciclo de Krebs, activa el ciclo de las pentosas, activa la glucólisis. Por ende, todas esas cadenas metabólicas, todas esas reacciones metabólicas van a producir ATP. Por supuesto, la mayor producción de ATP la tenemos a través del ciclo de Krebs. Y por supuesto, bueno, dolores crónicos, ¿no? Para tener una idea, como para hacer algo escueto, porque es como complejo todo el mecanismo químico que tiene el ozono para funcionar, pero para que tengan la idea, en la adiposidad lo que hace es reaccionar con ácidos grasos insaturados y transforma los ácidos grasos de hidrófilos a hidrófobos, ¿sí? De hidrófobos a hidrófilos. Entonces se pueden diluir en agua. Ese es su efecto lipolítico. En la microcirculación también se añade en las cadenas, hace ozonólisis con las cadenas de ácidos grasos de la pared fosfolipídica. Y esto lo que genera es que me genere mayor reología del glóbulo rojo, me permite la flexibilidad de la pared de la membrana celular del glóbulo rojo, permitiendo que pueda entrar en todos los capilares hasta en la microcirculación. Por otro lado, genera una reacción en la médula generando estos glóbulos rojos y a través también del sistema del 2,3-DPG aumenta lo que es la captación de oxígeno por parte de la hemoglobina y también el ceder oxígeno por parte de la hemoglobina. Por ende, todo esto son acciones en la microcirculación que nos benefician en muchísimas patologías de la estética. Tiene una acción antiedematosa con aumento de
la liberación de interleuquinas antiinflamatorias, inhibe la síntesis de prostaglandinas inflamatorias. Por otro lado, la estructura dérmica para poder trabajar en piel, también en forma tópica, facilita la eliminación de toxinas, estimula la reparación cutánea por la liberación de factores de crecimiento, reactiva el metabolismo celular, el estrés oxidativo y aumenta la liberación estimula a los fibroblastos y aumentando la síntesis de la matriz extracelular. Nosotros, ¿por qué lo usamos a nivel de sueros? Cuando nosotros hablamos de tratamientos anti-age, lo hablamos como sueroterapia de ozono, ¿sí? Nosotros trabajamos el ozono endovenoso para lograr las acciones generales, ¿sí? Tanto para deportistas, como para recuperación de deportistas de alto rendimiento, como para pacientes con síndrome de fatiga crónica, con fibromialgia. Lo hacemos a través de sueros. Básicamente lo que buscamos es activar para que sea antioxidante, para que estimule todas las reacciones metabólicas de producción de ATP, entonces eleva la energía del paciente. Cuando tengo pacientes, yo he tratado pacientes hasta con mitocondriopatías y un suero de ozono la sostiene en el tiempo, por lo menos un mes, con un suero. La paciente se puede mover, pacientes que estaban diagnosticadas como si fuera una miastenia gravis. Y la realidad es que no era miastenia gravis, era una mitocondriopatía. Es antiinflamatorio, es analgésico, ¿sí? Y aumenta la producción de serotonina y endorfinas. Nosotros, los que hacemos ozono, los ozonólogos, estamos reunidos en organizaciones de ozono a nivel internacional que a su vez nos rigen, una vez cada 5 años se unen todas estas asociaciones y se hace un decálogo, una declaración de cómo se debe usar el ozono, las dosis, y se van dando la experiencia de todas las asociaciones, juntando todos los trabajos científicos que se han hecho. La Declaración de Madrid se está firmando ahora en 2020, se hace la nueva, cada 5 años se renueva todo, y allí nos marcan cuál es, digamos, cómo tenemos que trabajar el ozono, ¿sí? Y van mejorando algunas cosas. Por ejemplo, en Europa el ozono se usa con dosis muy alta y genera más efectos adversos que nosotros, que por ejemplo acá en Latinoamérica usamos microdosis. Y no tenemos efectos adversos, pero sí tenemos los efectos benéficos. Bueno, estas son recomendaciones. ¿Cómo los vamos a usar en estética? Lo vamos a usar en forma localizada, tópica, como en este caso lo usamos como si fuera un peeling, como si fuera una hidrolavadora, ¿sí? Con agua ozonizada para la piel de forma externa. Se puede usar hasta cosmetológicamente, sin ningún problema, lo puede manejar un cosmetólogo en estas formas. A través de aceites o cremas que se la ozonizamos y se la entregamos al paciente para poder trabajar. En general, por ejemplo, la psoriasis, cuando ozonizamos cremas o aceite de coco o aceite de oliva y se lo damos al paciente para que lo pueda usar todas las noches, tiene una mejoría muy, muy interesante. Los herpes labiales, o sea, tenemos mucha patología para poder tratar. La cámara de ozono es simplemente ingresar todo el cuerpo en una cámara y conectarlo al equipo, ¿sí? Estamos hablando siempre de ozono medicinal. El ozono medicinal siempre se forma a partir de oxígeno puro. Estos no son cámaras que se produzca ozono por parte del aire ambiental. Porque el aire ambiental tiene nitrógeno y nos genera gases tóxicos. Entonces, siempre que trabaja un médico, trabaja con oxígeno puro y el reactor de ozono. Las formas de aplicación, según lo que queremos trabajar, va a ser distinta. La muscular, en el caso de trabajos, todo lo que es trabajo traumatológico se hace extramuscular o intraarticular. Subcutánea es más para la estética y la dermatología. Insuflaciones externas es para lo que son lesiones de piel, ¿sí? Úlceras varicosas, psoriasis, dermatitis. Tópica, para que el paciente lo pueda seguir en domicilio. O intravenosa si queremos trabajar en forma general con el paciente. Esto es una paciente en un suero, un equipo de ozono, este es el reactor de ozono con un tubo de oxígeno al 100%. Esto es una salita también con otro equipo de ozono y un tubo así.
si es simplemente lo que necesitamos para trabajar. Esto es una insuflación externa, ¿sí? Si yo tengo un paciente con una úlcera varicosa y quiero trabajarla, sea infectada o no, se hace una bolsa y se insufla ozono directamente, se moja la piel y el ozono va a actuar y se va a pegar a esa zona y va a mejorar. Casos clínicos que tienen que ver con la estética, ¿sí? Estos pacientes solamente fueron trabajados con ozono. No traje pacientes combinados, porque si no, no sabríamos para qué nos sirve. Igual, yo cuando trabajo en estética con el ozono trabajo combinado, ¿sí? O sea, es raro que hago un trabajo solamente de ozono. Pero esta paciente con una celulitis, con 10 sesiones de ozono, estrías, con mejoría absoluta, las estrías mejoran muchísimo, las blancas, las rojas más, las blancas también se achican. Adiposidad localizada y celulitis. Telangiectasia también se puede trabajar. Paciente con una dermolipectomía y una necrosis post-dermolipectomía de abdomen. Es así, termina con la verdad que con un orificio muy grande en el abdomen. Entonces lo que hicimos, si bien los cirujanos decían que había que esperar 3 meses a que cierre, lo que yo hice para acelerar es, le hice sueros ozonizado, le hice plasma ozonizado y usaba también ella un aceite para la zona localizada con ozono. Esta paciente más o menos en 3 semanas cerró, ¿sí? Por supuesto que esto lo tuvieron que volver a operar, ¿sí? Para sacarle esta cicatriz, pero esta lesión cerró. Una paciente que tenía algunos trastornos de la alimentación, fumadora crónica, o sea, era ilógico que esta paciente, su microcirculación estaba muy mal y que iba a pasar seguramente una necrosis. Un poco lo que yo le planteaba a los cirujanos es, bueno, si la mandas antes, la preparamos con nutrición, la preparamos con vitamina C, la preparamos con ozono y esa piel sería mejor para poder operarla, ¿no? Ahora ya lo hacemos, pero en ese momento pasó esto. Cicatrices, ¿sí? Por ahí no se observa muy bien. Cicatriz de una cirugía de mama en una chica joven. Esto era estaba muy endurecida, hiperpigmentada. Esto lo logré con 6 sesiones de ozono solamente. En 1 o 2 sesiones lo que logramos con la cicatriz es que se mejore la fibrosis. Es lo primero que uno logra, como si uno inyectara una colagenasa, ¿sí? Hace un efecto parecido a lo que hacemos muchas veces con las enzimas. Y se blanquea, ¿sí? Bueno, la idea es esta, es combinar con otros tratamientos, saber que es un tratamiento fácil, es muy versátil, se trabaja solamente con un tubo y un equipo que no es costoso, no es un tratamiento costoso ni para adquirir el equipo ni para el paciente lo que vamos a cobrarle. Y tenemos muchas opciones de trabajo. O sea, no es solamente un elemento para la estética, es un elemento que podemos usar abriendo bastante la acción de nuestro consultorio. A mí me llegó el ozono no solamente a hacer estética, sino a hacer dolor crónico. Y la realidad es que nosotros somos médicos, lo podemos hacer, podemos trabajar y es muy interesante poder ayudar a un paciente que muchas veces está en nuestro consultorio, que está con dolor y que aunque se ponga botox en la cara de dolor no se la saca nadie si tiene una hernia de disco, por ejemplo. Entonces se puede trabajar, nos puede abrir nos abre a otras patologías y bueno, nada, quería compartir esto para todos. Mañana dicto el curso de ozonoterapia para quien quiera ser ozonólogo y bueno, es todo un día intensivo con prácticas y la realidad es que es muy interesante incorporarlo. Muchas gracias.